Nuevamente saludamos a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este devocional titulado La carta de Pablo a Filemón, una historia de amor, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos terminando el volumen número 6, que también lleva por título Una linda historia de amor, refiriéndose a la carta de Filemón. Semana 4, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Y el verso de oración está en la carta de Filemón, versículos 9 y versículo 10. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Señor Jesús, más bien, sí, amén, más bien. Te ruego por amor, te ruego por amor. Amado Dios y Padre Celestial, le amamos en este día, le adoramos. Gracias por habernos escogido entre tanta gente. Gracias porque hoy podemos oír su palabra a través de los apóstoles, a través de sus siervos escogidos que usted llamó. Gracias por habernos dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos. Por amor, fue por amor. Más bien te ruego por amor. Este es el amor de Dios. Te amamos, Padre. Usted nos amó primero. Y ahora nosotros le amamos. Amamos su palabra. Gracias por hablarnos en este día. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Que todos los días podamos volver nuestro corazón a usted, oh Señor Jesús, para ser prisioneros, no libres para el mundo, sino esclavos y prisioneros del amor del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos estas palabras. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Sabemos hoy que usted es nuestro gran sumo sacerdote, que ora e intercede por nosotros todos los días. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy presentamos el motivo de la carta a Filemón. El apóstol Pablo escribió a Filemón por causa de Onésimo, su esclavo. Su carta es prácticamente un complemento de la epístola a los Colosenses. Al final de Colosenses, Pablo anuncia que Tíquico llevaría la carta a Colosas junto con Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, su señor, y terminó en Roma, recibiendo los cuidados del apóstol Pablo, quien por su parte necesitaba dar explicaciones a Filemón sobre lo que sucedió con Onésimo. En aquel tiempo era normal que alguien tuviese esclavos, que eran considerados como bienes, propiedades, instrumentos de trabajo. ¡Señor Jesús! El dueño de un esclavo tenía un total derecho sobre él, pudiendo incluso castigarlo. En una guerra, el vencedor se llevaba a los vencidos a su país como esclavos.
Onésimo se encontraba en esa situación como resultado del sistema de esclavitud. Es muy probable que al huir Onésimo le haya causado una pérdida económica a Filemón. Eso lo encontramos en Filemón, versículos 18 y 19. Él huyó a Roma y allí se encontró con el apóstol Pablo, quien le predicó el Evangelio y también lo cuidó. Entonces Onésimo pasó a ser un colaborador de Pablo, cuidando de él en la prisión. Al enviar la carta por medio de Tíquico y Onésimo, Pablo necesitaba explicar a Filemón y a los colosenses que conocía a Onésimo porque lo enviaba de regreso. De lo contrario, algunos hermanos de Colosas podían considerar extraña la situación, pues Pablo le pedía a Filemón que recibiera de regreso a aquel que lo había perjudicado como un hermano fiel y ahora amado, sin ninguna exigencia. Otros podían pensar que Onésimo era digno de castigo. Por eso Pablo menciona a Onésimo en la carta a los colosenses. A Pablo le habría gustado que Onésimo permaneciese en Roma, pero sabía que necesitaba primero solucionar la situación de Onésimo con Filemón. Puesto que Onésimo era de la propiedad de Filemón, de acuerdo con las costumbres de la época, el apóstol Pablo solo podría permanecer con Onésimo mediante el consentimiento de su Señor. Esa fue la razón por la cual Pablo le escribió a Filemón. Alabado sea el Señor por esta palabra. En aquella carta, Pablo le pide a Filemón que no vea más a Onésimo como un esclavo, sino que lo reciba como a un hermano fiel, como a un hermano amado. En aquella época, con aquellas costumbres, ¿cómo habría reaccionado Filemón ante esa petición de Pablo? Si Filemón tenía otros esclavos, tal decisión podría traerle muchos problemas, porque otros podían intentar también huir. La petición del apóstol Pablo no era sencilla, y la decisión que debía tomar Filemón tampoco era fácil. Es importante observar que Pablo no se envolvía con los asuntos políticos de la época, pues no le dijo a Filemón que no debía tener esclavos. Igualmente nosotros no nos envolvemos con los asuntos políticos de hoy, claro que no. Procuremos servir a Dios dentro del régimen del país en el que vivimos, siguiendo siempre al Espíritu y también la palabra santa. Por otro lado, Pablo podría haber simplemente devuelto a Onésimo sin pedirle nada a Filemón, sin involucrarse con el asunto de que Onésimo era un esclavo. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba manifestando la compasión que hay en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el esplagnon de Cristo. También necesitamos manifestar esa compasión dentro de nosotros, con todas las personas, independientemente de su clase social. Que el Señor nos ayude. En el nuevo hombre no hay ninguna separación, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Dios, con su palabra santa, quiere llenarnos consigo mismo, llenar el cuerpo de Cristo con Cristo mismo, hasta que Él sea todo en todos. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, hemos practicado el disfrutar la palabra todos los días, comerla, rumiarla, orarla. Alabado sea Dios por su palabra. Como vimos, Pablo se dispuso a enmendar cualquier daño que Onésimo le hubiera causado a Filemón. Esa era la humanidad de Pablo. Él le pedía algo difícil a Filemón, pero también estaba dispuesto a cargar con el perjuicio. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 7.
Esa carta nos muestra una reacción de amor y de entrega. Así que al recibir el fluir del río de la vida, no ganamos simples doctrinas o conocimientos bíblicos, sino que recibimos a Cristo como gracia, como realidad y con todos los atributos divinos de su justicia, de su santidad y gloria de Dios. Recibimos la esencia de Dios mismo, que es luz y también es amor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 y capítulo 4, verso 8. Para ser llenos de Cristo, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Debemos orar, leer la Biblia y disfrutarla todos los días. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Ahora tenemos una última pregunta. ¿Sabe usted por qué Pablo escribió la epístola a Filemón? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de amor y paz, lleno de la rica palabra de Dios y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.